Hola, buenas. Soy Chris, vengo desde Barcelona para hablaros de este loco juego de trenes llamado Densho Attack. Para empezar, más que nada, imagino que muchos ya lo conoceréis. Este juego es trenes que hacen skate, una idea un poquito loca. Cuando me la presentaron, mi reacción fue la misma que tuvo todo el mundo, que es what the fuck. Y mi trabajo, básicamente, en este proyecto es, yo soy artista técnico. Mi trabajo ha sido, en general, toda la parte de shading, la parte de tools, la parte de VFX y también, sobre todo, definir un poco los procesos para los cuales los artistas podían producir, en general, todos los assets del juego. Densho Attack es un juego, como ya lo habéis visto, estilo anime. Es un juego cel shading con un scope bastante grande. Abarcamos alrededor de unos 50 niveles. El juego ocurre en Japón. Y es un juego en el que el jugador va viajando a través de las diferentes prefecturas, por lo que tenemos niveles muy amplios, a mucha velocidad, y además un montón de set pieces llenas de momentos locos, como por ejemplo aquí un combate contra un castillo gigante, aparece Godzilla, cosas súper locas, que requieren un trabajo, sobre todo a nivel de producción, para un equipo pequeño, porque al final somos 15 personas en el staff interno y mi trabajo básicamente ha sido intentar mantener un flujo de trabajo óptimo a la hora de producir tanto assets como FBX. Cuando empecé a preparar la presentación, quería hablar directamente de lo chulo, que es que las cosas exploten, pero creo que es importante también comentar por qué podemos hacer que todo explote y todo vaya tan rápido. Y es básicamente por un trabajo de optimización a la hora de hacer el mapeado de Vs del juego. Como comenté ya, Densho Attack es un juego que tiene niveles muy largos porque vas muy rápido. Hablamos de que la distancia de un nivel perfectamente puede ser el mapa entero de San Andreas, pero lo recorres en 0,5 segundos. ¿Vale? Hablamos de una escala de nivel que es bastante extensiva, por lo que encontrábamos un cuello de botella con el tema del renderizado. No queríamos un clipping que pudiera llegar a destruir esta sensación de velocidad que estábamos buscando. Como comenté, básicamente, a grandes rasgos, era importante que todos los assets del juego fueran lo suficientemente baratos de producir y renderizar para que a la hora de ponernos en el mundo pudiéramos tener una cantidad de instancias muy amplia. Para esto creamos este sistema que yo le llamo el Atlas, en el que, hablando con el equipo de dirección de arte, se define una paleta de color en esta textura, que es la textura que utilizarán absolutamente todos los elementos del juego. ¿Qué permite esto? De que a nivel técnico pues tenemos una textura para absolutamente cada uno de los assets. Luego, en base a esto se puede sofisticar el sistema y básicamente liberar a los artistas de tener que producir texturas para todos los assets del juego. Tenemos una serie de atlases que básicamente cada artista puede coger estas texturas y utilizando básicamente los canales de UV, hacer un mapeado de texturas directamente usando texturas tileables y añadir detalle pues, puntual, como por ejemplo un cartel o algo por el estilo. Además de esto, tenemos una serie de materiales, extra, que son material functions, que permiten pues, añadir detalle extra, por ejemplo, un nivel de nieve. Pues, a la hora de generar este asset nuevo, no tenemos que rehacer toda la pipeline, sino que simplemente cogemos el asset que ya está hecho, le agregamos una función nueva al material que permite, por ejemplo, poner musgo, poner lo comentado, graffiti, nieve, etc. ¿Qué permite esto? Y he corrido un poquito rápido sobre este apartado porque creo que es el menos divertido de todos, pero era importante porque esto permite luego lo que veremos después. ¿Qué permite esto? Que básicamente tengamos niveles muy largos en los cuales tenemos alrededor de solo 10 texturas cargadas para absolutamente todo el mapeado. Esto permite, por ejemplo, en máquinas con menos potencia, como la Switch, tener niveles que van a 60 finísimos y no tener bajones de FPS porque la carga de assets la hacemos al simplemente cargar el juego entero, cargamos las texturas y ya está. No tenemos problemas de compilación de shaders en tiempo real, no tenemos problemas típicos de un juego hecho con Unreal. Además de que esto permite que pues, podamos tener una cantidad de assets bastante alta. Hablamos de que un nivel, por ejemplo, puede tener alrededor de unos 1.200 assets, de los cuales todos utilizan una textura o una serie de texturas que ya hemos comentado antes. Ahora vamos a hablar sobre cómo se consigue en Unreal hacer un juego que no parezca de Unreal. Esto fue un reto, porque básicamente lo que ocurría es que queríamos que a grandes rasgos, queríamos que el juego fuera muy fino. Unreal ofrece una serie de tools de optimización que el resto de motores comerciales no ofrecen, y a nivel de diseño, todo el sistema de splines y todo el sistema de mapeado de landmarks pues, permite producir niveles de forma muy rápida, porque todas las tools están ya por defecto en el engine, no tienes que crear nada nuevo. ¿Cuál es el problema? Que Unreal tiene un tone mapping que puede llegar a destruir todo tu juego. Tenemos esta pandemia de juegos en los cuales
todos los juegos se ven iguales, tenemos la pandemia de juegos Unreal genéricos donde la iluminación siempre es la misma, y queríamos evitar eso, queríamos que la gente viera el Densha Attack y dijera, hostia, esto se ve distinto, ¿cómo se hizo? Primero hice un estudio de las referencias que podemos encontrar a nivel comercial ahora mismo, y las 3 que escogimos fueron estas. Primero, Hi-Fi Rush, porque también utiliza Unreal, a pesar de no verse como un juego de Unreal, y tiene una serie de técnicas que también intentamos adoptar. Persona, porque creemos que a nivel de mapeados tiene este efecto de que puede producir ciudades muy grandes con pocos recursos. Y Jet Set Radio, porque es un clásico de Sega y a la hora de pitchar el juego a un publisher, pues era interesante no decir, no, nuestro juego es como el Jet Set Radio moderno. Y pues visualmente se puede ver que lo cumplimos. Esto es el base rendering del juego. Aquí lo que estáis viendo es el mapeado de texturas genérico sin ningún tipo de iluminación. Tenemos una directional light que no utilizamos en el juego. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es cuantizar luces y sombras. Esto lo hizo, por ejemplo, el Matt Ward en la Wii. Y pues estudiamos un poco qué posibilidades teníamos a nivel técnico de hacer esto. Y lo que hacemos es cuantizar eso, luces y sombras, y separar los emisivos en un canal distinto. Y luego lo mezclamos todo. Pues aquí lo que tenemos es eso, cuantización de sombras, blanco-negro. Esto se separa en 2 canales, que después se suma a un canal de outlines de color. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Existe un problema muy generalizado en los juegos que utilizan outlines, que es que a la distancia de repente todo se empieza a ver negro. Para evitar esto, lo que hicimos fue que el outline en distancia lo que hace, en lugar de generar un outline absolutamente negro, lo que hace es coger el píxel más cercano que tiene y le aplica ese color multiplicado por la normal del objeto. De esa forma, pues tenemos un estilo que es bastante plano, pero al momento que agregas los outlines, tienes estos objetos súper definidos con mucho color. Lo comentado. Es muy importante para un juego que quiera parecer un cómic, básicamente, tener una cuantización de luces muy concreta. Y en Densha Attack el objetivo principal y primordial era que al ver el juego pudieras entender absolutamente todo, teniendo en cuenta la velocidad a la que va el jugador. Además de esto, los outlines de colores pues, permiten eso, definir las formas muchísimo más, como habéis visto en la anterior slide. Como podéis ver, pues, el tren está en primer plano muy bien definido, las cosas del fondo están muy bien definidas, todos los objetos tienen una definición que pues, de otra forma no se alcanzaría. Y por último, las Decal Lights. Nuestro juego no tiene iluminación, no usamos point lights, no usamos directional lights, no utilizamos absolutamente nada. Hablamos de que para generar espacios de luz, por ejemplo, usamos un decal a la que le aplicamos un tinte, y con eso ya pues, no hace falta más, porque en un juego estilizado no necesitas iluminación realista y pues, es mucho más barato. ¿Qué permite esto? Permite una permutación un poco ad infinitum de la iluminación de un nivel. Este es un nivel de los primeros del juego y aquí fue cuando empezamos a experimentar un poco con las posibilidades del sistema. Y podéis ver cómo con 4 cambios de colores generas ambientes muy distintos que, pues, además de eso, tienen esta vibrancia que de otra forma no se podría conseguir. Una de las cosas que nos encontramos mientras estábamos diseñando este sistema es que, por lo general, cuando se hacen juegos con este tipo de estilos en Unreal, todo el mundo sigue el clásico método de ponerle outline a la iluminación básica del motor. Esto no termina de funcionar. Esto lo que genera es entornos muy ruidosos que de esta forma nosotros hemos evitado. Con esto conseguimos que tanto a nivel de iluminación como a nivel de renderizado de objetos tengamos entornos que son muy baratos de producir y pues son muy grandes, por lo que el equipo de arte lo único en lo que tiene que preocuparse es generar estos assets, como habéis visto aquí, generar estos assets que luego se instancian en el mapa y pues a esto se les aplica a estos shaders. Make it pop. Cuando estaba trabajando en los VFX del Densha, que esto creo que es la parte que le interesa a todo el mundo, mi objetivo era que el tren fuera un personaje de shonen. ¿Qué quiere decir esto? Pues como en un shonen de peleas, pues todas las acciones del tren tienen que tener una respuesta inmediata. Podéis ver aquí, por ejemplo, en el GIF este de la chica disparando, que utilizando simplemente formas muy simples puedes generar un impacto muy, muy fuerte, que luego, solapándolo con otros efectos, puedes generar estos momentos de caos absoluto. A la hora de diseñar los VFX, lo que planteé es que cada efecto tiene que funcionar en el entorno, aunque des pausa. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Porque el objetivo es que se sintiera como un panel de manga en movimiento. Si los efectos a cierta velocidad no te indican dirección y no te indican eso, movimiento, lo que pasaría es que tendríamos un montón de ruido que a nivel visual pues, no aportaría nada. Entonces, intentamos mantener un estilo sencillo,
pero que si pausaras el juego en cualquier momento tengas un screenshot guapísimo en el que puedes entender absolutamente todo y puedes ver la direccionalidad del tren, puedes percibir la velocidad a la que va el tren, en general un poco mejorar cómo se percibe el control del tren. Por último, y esto ya es un tema de que somos muy fans del anime en el estudio, hicimos que cada acción del tren vaya acompañado de una onomatopeya. Si habéis probado el juego, habéis visto gameplay, pues veréis que todo lo que hace el tren genera una acción que es muy joyos y pues queda muy chulo. A nivel técnico, yo hice algo que creo que no se hace a la hora de producir efectos, que es crear una librería de formas, es la Shape Library. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Porque de cara a producir un juego tan grande como este, teniendo en cuenta de que tenemos 50 niveles, era necesario tener una librería de formas que pudiéramos utilizar a través de todos los efectos del juego, más que nada para que cada vez que tuviéramos que producir un efecto nuevo no tuviéramos que empezar un efecto absolutamente desde cero. Además, esto permite pues, respetar un código general en todos los efectos del juego y pues, tener un estilo cohesivo. Otra cosa que también es muy importante, había que mantener las particle counts, la cantidad de partículas en pantalla, muy pequeñas. ¿Por qué? Porque es un juego que va muy rápido. Era importante que la legibilidad primara por encima de la espectacularidad. Al final, si habéis visto también gameplay, veréis que en ningún momento ningún efecto se cruza con el tren o se mete en pantalla y te impide ver algo. Por último, una cosa que siempre comento en ese tipo a la hora de producir ese tipo de efectos es que lo random está muy bien, pero lo determinista funciona mejor. Si tu objetivo es producir un juego que tenga unos efectos muy punchy, que sientas el timing, sientas la intensidad, que lo hagas frame a frame es mucho más fácil que no que produzcas partículas a tutiplén que lo que provoquen es que básicamente no se entienda absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Y no sé por qué esta slide no está cargando. Pasamos a lo siguiente. El game feel. Para mejorar el game feel, básicamente me fijé en cómo lo hacen los animes. Los animes, por ejemplo, cuando ves una pelea de Dragon Ball, cada puñetazo de Goku tiene un impacto, cada puñetazo que da lo sientes y además de eso, pues la intensidad del combate se incrementa en base a la cantidad de cosas que está pasando. En Tensha, con cada acción queríamos que hubiera un timing muy rápido. Como podéis ver en este gameplay, en el momento del que cambias de vía, de repente está en cámara lenta, dejas polvo detrás. Y un poco la idea es aplicar este lenguaje mucho más propio del anime a un entorno más de videojuego. Los impact frames son importantísimos para esto. Cualquier situación se ve mejorada cuando agregas un impact frame. ¿Cómo lo producimos esto? Se puede hacer de muchísimas formas. Un método que utilizamos mucho nosotros es hacer un postprocesado que se aplica durante unos segundos en el frame en concreto, que genera este espacio negativo, que es muy típico de cuando Goku le pega a Vegeta, tienes un flash y si paras el frame en ese momento ves que la silueta de ambos personajes, es un poco la idea. Además de esto, pues también tenemos cosas hechas un poco a mano. Por ejemplo, aquí podéis ver que cuando el jefe se traga el tren, pues hay un momento en el que hay unas chispas, hay un impacto y esto pues, lo que genera es este momento como anime, que está muy bien. Y en general, creo que ha sido un proyecto bastante ambicioso en el sentido de que tenemos muchísima cosa que producir, pero aplicando lo que os he comentado, que es generar esta librería de recursos para que todo el equipo pueda utilizar, hemos conseguido eso, generar alrededor de 50 niveles. Hemos conseguido un estilo muy anime que lo ves y dices, vale, esto es anime. Y además en mi caso, conseguido generar alrededor de 150 efectos únicos para todos los niveles del juego. En relativamente poco tiempo, hablamos de que el juego lleva en desarrollo 3 años, de los cuales yo, que soy el artista técnico, he estado solo 1. Y el juego ya está básicamente terminado. Entonces, es importante cuando tienes un proyecto de este calibre también pensar un poco en las posibilidades que tienes como estudio indie y saber cómo destinar mejor los recursos y de forma más óptima. Y con eso ya estaría todo. Si tenéis alguna pregunta, ahora podéis comentarla. Creo que me han dejado abandonado los del staff. No hay nadie, ¿no? Dale. Creo que no hay micrófono. No hay micrófono, no. ¿Cuánto ha cambiado en este año el proyecto que tomaste cuando entraste al estudio a hoy? Yo, cuando entré, no había un prototipo.
era muy básico, en el que básicamente era un tren que se movía en el típico landscape de Unreal, no había nada más y la sensación de velocidad general del tren era bastante poca. Entonces, mi trabajo al entrar al equipo fue básicamente encargarme de eso, de producir, de cambiar la forma en la que hacíamos el juego para que la velocidad se viera optimizada en todos los sentidos. Que es lo que comento aquí. A mí se me presentó un concepto de juego que era un juego muy rápido. Por eso he hecho la presentación tan rápido, porque la idea es que ahora pues, indaguemos un poco en cómo se hizo, las cosas generales del juego. El juego básico era un juego en el que un tren se movía en línea recta y poco más. Entonces, el mayor reto que se nos presentó era básicamente cómo conseguimos que una cosa tan sencilla como es que un tren se mueva en línea recta se sienta espectacular. El primer reto fue eso. Lo típico de los juegos que tienen este tipo de velocidad, por ejemplo, juegos de carrera, yo soy un Unreal, es que tendemos esto a un popping excesivo. Pues una de las primeras cosas que hicimos fue intentar optimizar para que este popping no exista y al no existir este popping podemos llenar el mundo de todo tipo de assets sin ningún tipo de costo. ¿Alguien más? Si hay preguntas. Yo quería preguntar sobre has mencionado que la iluminación la habíais cuantizado y la habéis dejado en blanco y en negro. Sí. Entonces, y lo habéis separado por dos canales. O sea, ¿estáis utilizando como una máscara para pintar Justo. unos colores y otros? O sea, los del árbol imagino que tenéis un color más oscuro que vosotros habéis decidido, ¿no? Sí, justo. Vale. Lo que básicamente la idea detrás de esto es generar como los negativos de un manga. A la hora de, por ejemplo, panelar un manga es muy importante la relación de color que hay entre las siluetas y las formas. Y al generar estos negativos podemos definir las formas de una forma mucho más sencilla y mucho más concreta. Además, luego, si aplicas el outline, pues todo popea, todo se ve mucho mejor y todo resalta muchísimo más. El tema de las máscaras es un tema que el Unreal por defecto no te lo da. No hay un sistema que te permita extraer la iluminación de esta forma. Hubieron muchas triquiñuelas para poder conseguir esto, pero a grandes rasgos lo que hacemos es básicamente leer la dirección en la que está puesta la direction light del nivel, que siempre está a 0, y en base a eso pues calcular unas sombras de forma un poquito manija. Por ejemplo, a los árboles generan menos sombras, que el tren, por ejemplo, el tren tampoco genera sombras en algunos sitios porque utiliza una drop shadow. Hay muchas cosas así que son como trucos a nivel técnico para que el resultado final pues tenga este aspecto. Por cierto, vale. La que no cargaba antes ya cargó. Que antes una de las diapositivas no estaba cargando y tuve que pasar a la siguiente. Así que ahora os voy a explicar esto porque era lo más importante de todo el tema de los efectos. La librería de formas. Está siendo un poco caótica la presentación, lo siento. No era mi intención para nada, pero no cargaba esto antes. El tema este. Una de las cosas que se comentó cuando empezamos el desarrollo del juego era que teníamos que definir cómo se iban a ver los diferentes elementos del entorno. A la hora de diseñar los VFX de un juego es importante tener en cuenta cómo se debe ver en el universo del juego o cómo debería verse de forma natural un efecto. Por ejemplo, yo lo que hago, nada más empezar un proyecto, es, como artista de efectos, es definir, ¿vale?, cómo se tiene que ver el humo, cómo se tiene que ver el fuego, cómo se tienen que ver las chispas. En base a eso, como comenté antes, generamos una serie de formas que utilizamos de forma transversal en todos los efectos. ¿En qué ayuda esto? Que cada vez que tengamos que generar un efecto nuevo, por ejemplo, imaginad que de repente hay un enemigo que tiene un lanzallamas. Ya hemos definido previamente cómo se ve el fuego en el mundo del Dense Attack, por lo que hacer un lanzallamas es tan sencillo como volver a esas formas que habíamos hecho previamente y generar un efecto en base a las formas que ya están predefinidas. No hay que generar un efecto nuevo cada vez que tengamos una tarea nueva, lo cual a grandes rasgos es mucho más óptimo. Si alguien tiene más preguntas. Sí, yo soy traductor, no tengo ni puñetera idea de... Hay diseño ni mucho nada. mambo jambo técnico, I'm sorry. Sí, pero te quería preguntar igualmente porque a mí me da mucha curiosidad dónde y cómo generáis la línea entre hasta qué punto ya está todo muy recargado y no se entiende nada y
cómo hacéis para que sí se entienda lo que está pasando, ¿sabes? Yo jugué a la demo y había momentos que era chulísimo, pero decía, Dios, hay muchas cosas en pantalla. Pero aún así era capaz de ver lo que pasa. Y me genera curiosidad cómo hacéis eso. ¿Te refieres a cómo generamos los contrastes con los outlines? O... No, más en cómo pensáis en el jugador a la hora de cómo lo va a ver y cómo sí. va a decir, vale, está pasando esto, y Básicamente, no perderse en la pantalla. aquí pues justo tengo una imagen que lo define perfectamente. Como puedes comprobar en el GIF de la derecha, o tu izquierda, los carriles del tren siempre son lineales, es decir, el tren no puede salirse del carril. ¿Qué permite esto? Generar linealidad. Entonces, con esta linealidad lo que puedes es focalizar los puntos de importancia en sitios concretos del gameplay. Y, por ejemplo, en esta sección en la que le pegas al truck, al camión, hay unos efectos, hay unas chispas, hay un impacto, hay un screenshot, pero no dejas de entender la acción. Esto lo conseguimos básicamente a base de simplificar al máximo los elementos visuales que podemos utilizar en cada nivel. Y por eso también comenté una diapositiva, lo de... espera, te lo encuentro. Esto, aquí, lo de... El número de partículas tiene que mantenerse en un número estable para que en momentos de acción muy frenética no pierdas el foco en el tren. Si te fijas, los efectos nunca tapan el tren directamente. Tenemos como onomatopeyas que están alrededor del tren, tenemos chispas que están alrededor del tren, tenemos este humo que sale del tren, pero nunca tenemos nada que esté encima del tren. Y de la misma forma funciona con los entornos. A la hora de diseñar los niveles, como hemos diseñado este sistema previo en el cual renderizar objetos es baratísimo, podemos meter 1000 assets, por lo que, por ejemplo, aquí tienes esta sección del tren en la que hay un montón de barandillas de los laterales que están puestas un poco a manija para que sientas que vas muy rápido, pero en verdad no vas tan rápido, simplemente hay una repetición de objetos muy, muy corta y eso ayuda a generar la velocidad. Luego es más un tema de un poco de diseño por abstracción. Cuando diseñamos un nivel de Density Attack, porque en este caso yo también me encargo de la parte de vestir niveles. Cuando se diseña un nivel de Density Attack, el objetivo primordial es que el jugador se sienta increíble. Entonces, intentamos que los entornos sean muy simples y tengan los detalles mínimos para entender dónde estás. No sé si eso ha respondido a tu pregunta. Sí, gracias. Mi pregunta es, ¿cuán diferente crees que habría sido el juego si no hubierais tenido esta limitación de optimización? ¿Cuán diferente habría sido el juego? A nivel estético. A nivel estético. Por suerte, nunca existía esa posibilidad porque en cuanto entré, mi jefe, David Gemandreu, me dijo, el juego tiene que ser así. Todo lo que se haga después de eso, si no sigue esas reglas, no lo estamos haciendo de forma correcta. Entonces, tuve la suerte como artista técnico de tener tanto un director de arte como un director del juego que tenían muy clara la idea de cómo debería verse el juego y cómo deberían ser los efectos. Entonces, mi trabajo en verdad fue básicamente traducir a imágenes las directrices que yo recibía. No tuve que replantear y tal. ¿Cómo sería el Density Attack si no se viera de esta forma? La verdad es que no lo sé. Imagino que sería súper realista o algo así. Gracias. ¿Alguna preguntilla más? Buenas. Yo quería saber cómo sincronizáis el pipeline de generar los efectos con el del sonido del juego con el de la propia música. Esto tiene su truco. Y es que, no sé si lo tenéis muy por la mano, pero ahora mismo las últimas versiones de Unreal permiten lanzar, junto a partículas, permiten lanzar efectos de sonido. Por lo que, en verdad, es más un trabajo de que el timing de la partícula coincida con el timing del efecto. Por ejemplo, para los efectos de fuego, por ejemplo, tenemos un efecto de sonido que dura exactamente lo mismo que dura el spawn de una partícula, que es alrededor de 0,25 segundos. Si el tiempo de duración de una partícula coincide con el tiempo de duración del sonido, no hay problemas de timing. Esto lo permite Unreal porque, bueno, lo comenté. No, pero me refería al pipeline de generación de los assets de sonido con respecto a los assets visuales. Vale, pues yo recibo un concepto escrito a papel en el que me explican, vale, necesitamos un rayo, por ejemplo, o necesitamos fuego, o necesitamos un derrape. Este mismo texto lo recibe también el equipo que se encarga de la parte de sonido. Entonces, un poco se coordina para que lo que debe sonar se vea como debe sonar.
En caso de, por ejemplo, un rayo, pues yo tengo un timing de tiempo que puedo utilizar, un budget de frames que puedo utilizar. Entonces, en base a ese budget, yo genero un efecto, un efecto hecho un poco frame a frame, lo que he comentado antes. Y el mismo budget que yo tengo de timing a la hora de spawnear el efecto lo tiene también el equipo de sonido. Entonces, trabajamos un poco en paralelo para generar tanto el visual como el sonido. Y con respecto a lo que mencionabas antes de evitar la sobrecarga de efectos visuales, entiendo que también se aplica a los efectos... Justo. Pues gracias. Genial. ¿Alguna otra preguntilla? Gracias. Yo tenía, bueno, si puedes repetir un poco cuando hablabas de los outlines, cuando claro. están a cierta distancia, que sé que creo que en algunos juegos como que a partir de cierta distancia ya no los renderizan. Sí. ¿Puedes repetir cómo hacéis vosotros? Un algoritmo para detectar contornos es bastante sencillo de producir, sobre todo en Unreal, que hay un montón de herramientas que vienen por defecto en el engine para detectar edges y todo el tema. Lo que hace un poco único a la forma en la que lo hacemos en Densho Attack es que tenemos 3 capas de esto. Una primera capa es la capa que veis en el tren, que es este contorno totalmente negro, bastante más gordo que el resto. Una segunda capa es la capa que veis a la altura de los árboles, que es esta capa que es lo que comentaba antes, es los cálculos que necesitas para calcular el borde negro multiplicado por el color del píxel más cercano. Y un tercer cálculo es el cálculo que lo generamos a mucha más distancia, que aquí, por ejemplo, creo que no se va a apreciar, pero por ejemplo aquí sí que se puede apreciar, que es a cierta distancia el color que leemos del píxel lo desaturamos. Entonces, básicamente permite pues, mantener este outline que está ad infinitum en todos los niveles, sin que se generen estos contornos súper fuertes en los fondos y que básicamente ensucien las screenshots del juego. Vale, gracias. Hola. Hola. Mencionaste el tema del pipeline, ¿no? Sí. La pregunta anterior. Me dio curiosidad. Ya que has trabajado en este proyecto, ¿qué consideras que es importante que un director de arte o un director del proyecto como tal tenga que transmitirte a ti, ¿vale? Como mínimo para que realmente salga un trabajo como este, ¿no? O sea, Sí. claro, basta con un texto. O sea, ¿qué es lo que ayuda más en estos casos? Por suerte, mi lead de arte 3D tenía bastante claro cómo deberían verse los assets del juego, por lo que yo solo tuve que subtraer esa información y condensarla en lo que veis aquí. Cuando estábamos planteando cómo se debería ver el Densho Attack, las primeras versiones del juego, al igual que como todos los juegos estilizados, utilizaban texturas hechas a mano. Nos dimos cuenta de que a la hora de producir un nivel, el tiempo que tardabas en completar un nivel pues, era exponencial, porque cada vez el juego tiene más assets, los assets son cada vez más concretos y más complejos, y llegado a cierto punto era inviable a nivel de producción tener que texturizarlos absolutamente todos a mano. Este sistema es un poco el resultado de experimentar con las posibilidades que te da el engine, porque Unreal permite generar canales de UVs un poco como tú quieres, no hay limitante. Entonces, nos dimos cuenta que el asset básico ya podía tirar con esto, porque si podéis comprobar tenemos la paleta de colores arriba, tenemos estos cuadros laterales que corresponden a las ventanas de todos los edificios y tenemos los colores arriba, que son colores primarios que utilizamos para emisivos en el juego. En base a esto nos dimos cuenta de que los assets quedaban bastante planos. ¿Qué hicimos? Se nos ocurrió la idea de vamos a intentar darle detalle de tal forma de que los artistas no tengan que tocar texturas. ¿Por qué hicimos esto? Porque imagínate que tienes que hacer un nivel en Tokio. Tokio es una ciudad que tiene muchísimos sitios que son muy reconocibles, muchísimos sitios que la gente que va a Japón saben que están ahí. Si en tu juego los assets que son Tokio no se ven como Tokio, la gente se va a llevar las manos a la cabeza y va a decir, hostia, es que se siente barato. Entonces nos dimos cuenta que eso, necesitamos alguna forma de añadir detalle. ¿Qué se nos ocurrió? Generamos 2 canales de UVs extra, que son el que tienes aquí, que es V1 y V2. El primero lo que hace es un atlas de ruido, de marcas, de quiebros,
Es un poco una forma que tenemos de generar como estos contrastes en los modelos. Y lo que tienes a la derecha es una cosa que es muy interesante porque se nos ocurrió a base de experimentar, que es básicamente tener outlines que están en el modelo. Si observas el modelo de aquí de la izquierda, verás que los contornos de la pared tienen este borde un poco más negro de lo normal, que es un poco más grueso. Esto lo conseguimos utilizando esto. ¿Qué permite esto? Pues definir un poco más las formas y cuando sumas toda la pasada de postprocesados y tal, tienes modelos que son muy fáciles de producir, porque es tan sencillo como coge todos los puntos coge todos los vértices de ese plano, colápsalos en un punto, mueve el punto al color que quieras, y si luego quieres detalle, utiliza uno de los canales de UVs que tenemos de más. Si no hace falta que tenga detalle, no te preocupes por eso. El asset está terminado. Si en algún momento tenemos que repasar el asset, se puede repasar. Si no, el asset ya funciona por sí solo. Además de esto, pues creamos un tercer canal de assets, que lo que usamos es una técnica que lleva existiendo en la industria 1000 años, pero que todo el mundo se ha olvidado que existe, que es el vertex coloring, que es una cosa que utilizaban en los juegos de Play 1, que es usando texturas tileables y colores, generar pues patrones. Aquí en el asset, de nuevo, que tienes aquí, ves que tenemos un patrón que es como bueno, el patrón del techo o el patrón del suelo. Eso es una textura tileable que está estirada. No hay que hacer Vs, no hay que hacer nada. Eso es un plano, lo estiras y ya está. Y eso, pues, a nivel técnico, pues, tenemos un budget de trees que ronda los 3.000 por objeto, por lo que es baratísimo de producir. Y además se ve muy bien porque un juego con un estilo tan cartoony pues, funciona muy bien con poco detalle. Gracias. Pregunten. ¿Alguna otra pregunta? Atención. Yay. Yo quería preguntarte, en vez de algo técnico, algo emocional, en el sentido de qué es lo que más has disfrutado haciendo como VFX en este juego y qué es lo que has dicho, Dios mío, como tenga que hacer otra vez me muero, por favor, déjenme. El sistema de texturizado creo que es la cosa que más trabajo nos llevó. Sobre todo porque es un poco ensayo y error, de probar hasta que encuentras una solución que te permite generar assets de forma rápida. Luego, la parte más divertida, pues, sin duda, es hacer cosas explotar. Cualquier juego es divertido cuando las cosas explotan. El Densha es más divertido porque encima haces que un tren haga explotar cosas, lo cual le da un plus. Y porque no puedo enseñarlo porque estaba un poco limitado en el tipo de cosas que podía enseñar, pero tenemos toda una serie de combates contra jefes que las secuencias son escenas de anime. Entonces, ¿sabes? Ahí lo disfrutaste. Ahí es disfrutón. Por ejemplo, esto es increíble. O sea, no me creo que haya podido trabajar en un juego que tiene un perro mecánico que se come un tren. Gracias. Yo te quería preguntar sobre si habéis probado a cambiar ¿cómo se dice? Los milímetros de la cámara. En lugar de utilizar una cámara de 35 milímetros, ¿Sí? gastar una de ojo de pez o algo así para distorsionar y que tenga más velocidad, o sea, que parezca que haya más velocidad. No sé si eso Sí. distorsionaba mucho. En etapas tempranas Sí. lo intentamos y voy a aprovechar una pregunta que me hicieron antes de cómo conseguíamos que no se vea todo súper ruidoso. En etapas tempranas se planteó la idea de que la cámara tuviera este ojo de pez, pero nos dimos cuenta después de testeos y tal que lo que generaba era una sensación de profundidad que rompía mucho la velocidad del juego. Gracias. Qué bien que tengáis preguntas, tío. Yo pensaba que a nadie le iba a interesar mambo jambo sobre shaders. Increíble. Mil gracias. Hola. Hola. No sé si estáis trabajando en otro juego o pensáis trabajar en otro juego, pero el sistema todo que habéis creado es aplicable para el futuro. O sea, ahora ya tenéis como lo que es más complicado, que es crear todo el sistema. Sí. Voy a aprovechar esto para comentar. Yo entré al proyecto cuando llevaban ya un año de desarrollo y solo la implementación del sistema, probar que todo funcione, llevó alrededor de unos
6 meses, de probar qué funcionaba, probar a lo mejor podemos intentar hacerlo de esta forma, esto no termina de funcionar. Una vez el sistema montado, producir el juego ha sido bastante rápido, porque todo el equipo sigue unas directrices súper básicas y producir assets es bastante rápido. Entonces, si se hiciera otro proyecto, ojalá Ten Shadows, ¿te imaginas? Nada. Si se hiciera otro proyecto, creo que es algo que se puede salvar y creo que es creo que esto lo comentábamos mucho con mi lead de 3D, que es que existe un potencial a la hora de ser un estudio indie, existe un potencial en optimizar tus recursos y optimizar los procesos. En general, siempre que se trabaja en proyectos con equipos pequeños, se tiende a buscar el detalle más artístico, se tiende a buscar el mimo, se tiende a buscar que todo esté hecho muy a mano, se tiende a buscar el trabajo artesano, pero también hablamos de una industria que avanza muy rápido y que pide que los juegos salgan ya. Entonces, que tu equipo disponga de una forma por la cual todos los miembros del equipo sean capaces de producir assets de forma rápida es una herramienta increíble. A lo mejor en un futuro, pues yo qué sé, pues nos damos cuenta de que esto ya es limitado y que si queremos hacer un juego realista no se puede. Pero mientras estemos trabajando desde lo indie con cosas estilizadas, esto tiene un margen de ampliación bastante grande. Entonces entiendo que gran parte del proceso, antes de que entraras tú, por ejemplo, se hacían cosas más en plan diseño, no sé qué tal. Justo. Vale. La figura del technical artist es una cosa que es muy nueva. Es tan nueva que la mitad del tiempo que la gente me pregunta a qué te dedicas no sé explicarlo, porque a día de hoy tampoco sé explicarlo muy bien. Pero con el avance de las tecnologías y que todo esté tan democratizado, sobre todo los engines que te permiten producir juegos con calidad AAA, por ejemplo, la figura del artista técnico que puede encargarse de optimizar procesos cada vez es más importante. Y creo que es algo que deberíamos empezar a mirarnos todos en general como industria de vamos a intentar que los juegos sean más baratos porque si no esto se va de madres un poco. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo tengo una preguntilla. Creo que es que a lo mejor me lo he perdido porque he llegado tarde a la charla, así que he llegado solo a las preguntas, pero has hablado antes de que utilizas los vertex color, ¿no? Para añadir detalle a los modelos de manera rápida y que los utilizas como para añadir un patrón, ¿no? O algo así. ¿Podrías profundizar en eso un poco? Que me interesa, no termino de entender. Esto es básicamente seguir un poco la forma en la que la gente aplicaba texturas un poco en los 90s. Iba a decir Densha Attack, perdón. Jet Set Radio, a la hora de hacer los entornos, esto fue un estudio y tal, que tuvimos que ver cómo lo hacían, qué métodos utilizaban. Para poder ahorrar recursos, lo que hacían era tener una colección de texturas tileables y los objetos que necesitaran estas texturas tileables, además del color que ya aplicaban, pues pueden utilizar eso, Vertex Color. El Vertex Color ahí actúa como para elegir qué textura aplica, ¿no? Lo único que tiene que hacer el artista desde Blender o desde Maya es escoger la cara, aplicar el color y desde el engine el material se encarga del resto. Entonces, el material mapea texturas que tenéis separadas a diferentes colores que los metéis en los vértices. Luego es más un trabajo de eso, de buscar el mimo, de intentar que las siluetas encajen con el concepto del prop, que no tanto el proceso este que es mucho más caro de hacer, que es el de UV mapping, texturas hechas a mano, etc. Pues gracias. Qué guapo. Me voy a tomar la libertad de profundizar en la pregunta que ha hecho Michael. Dale. Porque cuando usamos el Vertex Color, la limitación que tenemos es la de los 4 canales. Sí. Entonces, si tienes alguna textura más, ¿alguna vez has tenido 5 o más? ¿Y cómo has solucionado eso? Para los assets que necesitábamos que tuvieran más de 5 texturas, no sé si lo puedes ver aquí, pero está muy pequeño. Si te fijas en la última imagen, además de tener todo el mapeado, tienes el atlas en pequeñito en un espacio muy pequeño. Al tener un trabajo de UVs que consiste en colapsar en cosas en píxeles, puedes añadir detalle
de forma muy, muy sencilla. Por ejemplo, cuando necesitábamos que, por ejemplo, una casa que tuviera madera, además de madera, tuviera 3 texturas más, lo que hacíamos era generar una textura nueva, como por ejemplo la V3B, pero que tuviera 2 cuadrantes. Un cuadrante sea madera, el otro sea madera con un tileo distinto, y luego pues es cuestión de estirar y colocar el espacio de los vértices en el sitio que toca. Este sistema es el que utiliza también, por ejemplo, cosas como el tren. El tren también tiene un sistema similar, porque no sé si habéis visto gameplay y tal, también tenemos lo de que puedes colocar como un graffiti en el tren. Esto usa el mismo sistema. Tenemos un atlas por cada tipo de graffiti tenemos un atlas, y lo que hacemos es que el equipo de arte pues tiene como un plano invisible en la cara, mueve vértice arriba abajo y coloca el objeto. No hay más complicación que eso. Muchas gracias. Hola otra vez. Hola. Una pregunta. ¿Habéis en algún momento pensado, en este árbol o en este cartel o lo que sea, molaba mucho más X textura? Y tenías Sí. ya todo simplificado y optimizado y habéis tenido que decir... Eso no, pasó tantas veces. Sí, ¿no? Lo bien que quedaría aquí... pues yo qué Eso sé. pasó tantas veces, pero tenemos suerte de que nuestro lead de arte dijo no. Es que me imagino que llegar a un punto que sea en plan, ¡buah! Es que Sí. molaba aquí esto. A mí me pasó sobre todo con efectos, porque también el tema de las shapes también es un atlas que son como 4 páginas de un archivo de Illustrator que tiene todas las formas que utilizamos para las partículas. Me pasó lo típico, es que me gustaría para este momento del boss hacer un efecto que sea frame a frame, usando 30 frames, que esté muy a manija, y me dijeron no. Entonces, al final también es una cosa de tener a alguien que a nivel de producción sepa decirte, no hagas eso porque claramente vamos a aquí gastar recursos que no hacen falta gastar. Ya. Vale, pues gracias. Perfecto. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. De todas formas, la idea que tenía con esta presentación, ya que hay mucha palabrería técnica y tal, era subir una versión online para que cualquier persona que quiera tenerla como referencia a la hora de producir un proyecto y tal, lo pueda descargar y pueda saber cómo lo hizo el Densha y utilizarlo. No tengo problema con eso tampoco. Y esto es el QR de la web, Wishlist Densha Tag on Steam, por favor. Y ya está, eso es todo. Sí. Podríamos ver esa presentación. La idea que tengo es subirla a mi Blue Sky. Llevo muy poco tiempo en esto de las redes sociales, lo siento. La idea es subir un link a la presentación y si os interesa algo concreto del juego, pues que lo podáis consultar directamente desde ahí. Un shout out a los chicos de arte del juego porque me dejaron todos los recursos que usé para la presentación y es lo que hace que sea tan divertida de ver. Si queda algo más, comentadme. Si no, pues ya estaría por aquí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por la charla.